Buenas Por tardes. eso era una reliquia. Nunca sé yo a las 12 qué hora es. ¿Aló, se escucha? Ya. ¿Qué tiene té? Voy a ponerme así más cerrado. Buenas tardes. Este acto es un homenaje que hacemos desde el humor, desde la gente que se trabaja en humor, a uno de los decanos del humor nacional, que es Nicanor Parra, que es antipoeta también, artista visual, como ustedes habrán visto todavía, pero que inventó esta frase que para mí es una especie de lema en mi vida, que es: la verdadera seriedad es cómica. O sea, lo realmente serio es cómico y lo realmente cómico es serio, por consiguiente. Y que ha hecho en toda su obra, ha usado el humor como parte esencial de su obra y parte esencial de su filosofía o su visión de la vida. Este es un acto parriano, por lo cual, como siempre, en todo acto parriano, nada de lo que estaba previsto sucede, sino que sucede todo lo imprevisto. Es lo que Nicanor Parra llamaba las variantes ocultas, las variables ocultas. Entonces, teníamos a Felipe Abello y a Fabricio Copano. Los dos están afectados de una enfermedad africana llamada ébola. Dicen que se van a recuperar, esperamos que no. Y tenemos con nosotros a Rodrigo Salinas y a Paloma Salas. Que están dispuestos a hacerse llamar Felipe Abello y... Yo soy Fabricio Copano. Yo soy Felo. Felo también iba a venir, pero se enfermó. Yo quiero ser Felo. Sí, se enfermó. Iba a venir mucha gente más. Esta es la maldición de... Coco Legrand también, le pasó algo con el nombre, como su nombre indica, tuvo un problema... ¿Al Coco? Ahí mismo. ¿A cuál? Bueno, los dos. Stefan Kramer también iba a venir, pero... ¿Nadie viene para acá? Se divorció. Se divorció. Se divorció. Váyanse. ¿Qué más va a venir? No digan chistes de Robin Williams. A Robin Williams iba a venir, pero... Robin Williams no muerte, pudo. Falta lo un impidió. día. Falta un día para hacer un chiste. Pero lo que su muerte lo impidió igual es más chiste de otra persona. ¿Ah? Es como Que dedo su caro. muerte ese lo va a chiste. impedir. Ya, no importa. Humor negro se llama. Sí, y Loren Bacall se estaba riendo de un chiste de Robin Williams y murió también. Estamos siendo muy famosos. Pero ¿ha influido Nicanor Parra en tu trabajo, en tu obra? En tu... ¿Te cachai? No. No, y me quiero deshacer de este libro. No, y pensé que acá lo podía vender. 100 lucas. Qué desagradable. Bueno, 200. yo creo que en dos cosas. Voy a hacer latera ahora. Ya, sí, ¿Hay alumnos de literatura acá? Ah, qué bueno. No, porque son un desagrado. Yo era uno. Yo creo que me han pasado dos cosas con Parra. Una cosa fue que cuando estaba en la universidad fui ayudante de traducción literaria y tuve que ver mucho El Rey Lear. Ah, fui ayudante de Zambra. No, de Rodrigo Roja. Ya. Y tuve, no sé por qué tuve una cueva gigantesca que en la fotocopiadora, sin querer... Este es un dibujo que nos mandó Alberto Montt especialmente para el acto. ¿Se lee o no? ¿Orejona opina? Se pasó muy rápido. ¿Podemos ver de nuevo el anterior? Ya está, ya. A ver, veamos. Veámoslo hasta que lo entendamos. Ya, esto es Ahí va. el de Alberto Montt. Arjona opina sobre. A ver, ¿me lo puede repetir? Arjona opina. Está Parra así, apretando botones ahí. Bueno, y estos son dibujos que hizo Ervi también para nosotros. Parricidio o disparate. Veamos el siguiente. Paraguas antilluviosos. Autolluviosos. Perdone. Que no leí tampoco en lo mío. Parapente. Parrapente. Parapente. ¿Otro? Pararrayos. ¿Un excusado? ¿Otro? Ah, Antiparras. antiparras. Está bonito, ¿no? Sí. Aplausos.
Y ahora podemos ver los videos prometidos. Primero, lo de Nicanor Parra, el de color y después el de blanco-negro. Encontré que no tiene estructura esta charla, ¿cierto? ¿Estáis tuteando eso? Onda, ¿por qué vinimos a esta charla? Estoy pensando. Yo encuentro buena esta charla. Sí, es completamente parriana. Es que eso es humusiana, porque Humuso siempre hace lo mismo. Es su manera de hacer. Tus clases son geniales en ese sentido, ¿no? Son increíbles. Hay unos mismos que no. Así ya abran en cualquier página. ¿Qué opina usted? ¿Cómo son clases increíbles, no? Estupenda. Así como nota 7 todo. Veamos los videos. A ver. Ahora sí. C. Politically correct. UDI. Unión Dictadura Indefinida. PR. Pura razón. RN. Revolución Nica. DC, Divina Comedia. PPD, Pepe Donoso. PS, Proyecto Sustentable. PS, Proyecto Sustentable en bicicleta a la sociedad sin clases. Puro, previo a la moda de los stand-up comedy, pero esto es un stand-up comedy total, o sea, perfecto. Total. O sea, y además muy divertido con las siglas. Después, De hecho, un stand-up comedy divertido. Qué bueno que lo pusiste. Aclarando, lo que pasa es que ya se estableció que el stand-up comedy puede ser fome. Y no, pues tiene que ser chistoso. claro, no es como eso, me pasó, ¿sabes qué lo que me pasó a mí? Son puros chistes. ¿Se han fijado? No, se han fijado, son un humor. Claro, y eso es parte del proyecto antipoético de Parra. Quiero mostrar otro video que tenemos, que es más antiguo, que era del 77, que es Nicanor Parra actuando un personaje. Actuando un personaje que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Cristo del Elqui. En la presentación del Cristo del Elqui, no sé si ustedes lo leyeron ese libro, que es un libro esencial de la poesía chilena, además es de la editorial de esta universidad, así que doblemente recomendable. Y el año 77, frente a la dictadura, Nicanor Parra decide crear un personaje que es el Cristo del Elqui, que ya existía el Cristo del Elqui, y que es un personaje que era un demente que hablaba con Jesucristo en la época de Ibáñez, y usa al Cristo del Elqui para decir todo lo que quiere decir sobre la dictadura, sin decirlo él, sino que lo dice este personaje entre demente y entre sabio y entre... Quiero que veamos un pedazo. Y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer la delicia del público con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación. Es conocido en el mundo entero. Basta recordar aquella memorable muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí.
Soy ignorante pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato, pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes. Aunque no debería ser así, la seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente, esta no sería la primera vez, pero no de nuestro Señor Jesucristo. El respetable público dirá: aplausos, dice el poema. Este país es una buena plaza. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Ya levantaremos cabeza, ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? Si descendemos de indios borrachos y de una cáfila de españoles aventureros, delincuentes comunes en su mayoría. El 32 de diciembre de 1900 nunca. Sangre sajona es lo que falta aquí para contrarrestar al indio ladrón e indolente. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas. Gallinas cluecas, gallinas cluecas. A que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia, ya que el papel higiénico se acabó. A ver, a que nadie se atreve a escupir la bandera chilena. Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza a que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile, se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao sí, trumao y nieve. Nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos y continúan siendo, lo dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua, pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos. Que es un video que me mandaron hace unos días y es una... van a ver ustedes que es algo completamente extraño. ¿Tenemos? Síndrome de Camboya. Todos contra el muro. ¿Por qué usted cree que yo puse ese video? Para impresionarnos. Para impresionarlo. ¿Pero qué tiene No, que yo quedé así. No lo había visto y quedé ¿No lo impresionado. queríais ver? No, me gustó, pero me gustaría que estuviera acá el caballero. no creo que pueda estar, porque está en el hospital. No, se pasó. Está en el hospital con Impresionante. Felo y Fabricio y Felipe, a ellos. ¿Lo cambiaría por favor? ¿Pero tú crees que ese video tiene algo que ver con Nicanor Parra o nada? ¿Por qué? La pregunta. Sí, ¿En qué por sentido? supuesto que tiene que ver con Parra. Porque es absurdo. ¿Por qué? Es anti-metro. Es anti-metro, es demasiado absurdo, antimetro. es anti-música. Es descoloca. como Es Parra. anticabeza. Igual quiero decir algo del anterior. Sí. En el que vimos primero, profesor, el primer video que nos mostró era posterior al que vimos Sí, previamente, sí, porque sí. era a color. Sí, sí. Solo porque era color me imagino que es de los 80. Sí. Puede ser, ¿no? Y ahí la gente ya se reía. Parra decía algo, pero en los 70, me imagino que era anterior, Sí. no se rieron. ¿Por qué? Porque yo creo que se descolocaron con el tema. Como que era gente quizás muy, por lo que mostraban ahí, muy cuica quizás, muy seria, muy solemne y como que no, había como unas risitas nerviosas al fondo, pero no era la carcajada que provocaba en los Yo no 80. estoy segura, yo creo que el material era distinto. Yo creo que el Cristo del Elqui opera como un nivel demasiado más peludo. Pero yo creo que los dos que- son chistosos. Sí, yo también Pero uno creo. yo creo que en el fondo algo provocó en el público que no se reía. Estoy pensando como en el resultado de lo que uno dice.
No, Por ejemplo, porque ahora nadie se ríe. es que era un discurso muy, Ahí se ríe. era un discurso Es muy complejo muy el complejo Cristo porque es eléctrico. alguien que hace de otra persona, Haciendo de otra persona. claro, y que hablando sobre el, No nos engañemos, era Parra, no estaba tampoco por disfrazado. supuesto. No, pero... Hoy sí, el personaje, nadie cachó, que quizás no pensaron que era Parra. No nos engañemos, en los 70 Parra era más serio que en los 80. Y yo Sí. creo que ahora es profundamente ya... Ahora es como una... yo creo que Parra es como un... voy a volver a Arjona. Es como un verbo, ya no es... ¿Cómo es? ¿aló? Parra es verbo, no sustantivo. ¿Cómo Sí. es? Yo creo que ya cambió también la manera de entender. O sea, que tú ahora puedes decir esto es un acto parriano, es porque ya lo incorporaste como en la sociedad. O sea, cualquier cosa loca que alguien haga en Chile ya podría ser parriano. ¿cachai? Y antes solo Parra podía ser algo excéntrico, en los 70, que inclusive lo podría haber encontrado extraño, fome, o inclusive difícil. Después de los 80 ya se rieron mucho y ahora ya es como, todos somos Parra. Bueno, es que lo que pasa es que Chile es Parra. Es cierto que con el tiempo Parra fue incorporando cada vez más, incorpora cada vez más la actualidad en su poesía. Es decir, ahora hace poesía a partir del diario, y considera que los columnistas son los únicos poetas que existen, ya no existen los poetas. O sea, te dice, tal persona es muy buen poeta, como si fuera un Pero insulto. eso me da risa también como te dice. Claro, está demasiado Parra se vuelta. comunica a través de 2 o 3 personas con los demás. Sí, como... Como tú tienes la suerte, parece. Bueno, No, pero... hay varios más. No, pero como el está Cristo bien eléctrico. como escondido. Esta es como la imagen que tengo de Parra. Como que Ya. vive como escondido en las cruces y se comunica con 2 o 3 personas de la Universidad Diego Portales. Y les pasa algo para que publiquen, les da la posibilidad de hacer algo. Pero vive como en un misterio. Así. Como que se... Entiendo que no da entrevistas. Como que, Sí. Es, No. es como Salinger. Pero quizás ellos mienten también. No, ellos son... Quizás está muerto y ellos- nosotros lo estamos inventando. Sí, yo también Quizás creo. está muerto hace años. Claro. N muerto. Parra murió, yo creo que eso es. Parra murió. Y nosotros alimentamos el mito, Exacto, la no, Universidad Diego eso Portales. eso es. Claro. Que Y tiene por algo que ver como con la acreditación de la universidad. No lo vi, ¿sabes qué? De verdad, y ahora que lo pienso, yo nunca he visto Parra. Bro. No veo los videos. Unos videos borrosos. ¿Sabes qué? No, no. Aquí O sea, me- no, yo una vez lo vi. Yo una Sí, vez lo vi y- porque una amiga me dijo, vamos a ver lo que está haciendo clases en Bochef. Ya. Y hacía clases como de, De matemática. matemática, de física. Y nos sentamos a verlo. Y entendí la mitad, porque también hablaba... Y Sí, me acuerdo que pero hacía, matemática. hacía como unos chistes matemáticos y dibujaba un corazoncito con una carita, que es como un bonito que tiene. Sí, po. Tú, Rodrigo, Esto fue en los años 80. tú, De ahí no se la ha visto nunca más. no, si vino a hacer clase ¿Alguien lo vio? No, No, yo lo vi una vez acá. Llamémoslo. vino a hacer ahí está clase, vivo. vino a hacer clase al Instituto de Estudios Humorísticos, a la cátedra de humor. No, era Kramer. No, vino a hacer clase. Hizo una clase No, Kramer. Ese sería el mejor papel de y fue muy buena. Hizo una clase, vino vestido de corbata y todo. Mi alumno eran casi todos de publicidad, no sabían quién era Nicanor Parra. Y le hizo una clase Publicista. de versificación, de verso español, de los pies, la rima, y los alumnos quedaron muy descolocados porque nadie le había hecho esa clase, porque pensaba que era una clase de humor y él tenía la idea de que el humor, para enseñar humor había que enseñar justamente reglas, Reglas. formas, porque creía que era esencial para eso. ¿Ustedes piensan lo mismo? Eso era lo que te iba a decir antes de los videos. Sí. Que viendo la traducción de Parra, caché lo heavy y lo difícil que era traducir algo y de traer el King Lear al castellano, y tuve la ¿Quién cueva, dijo? ¿Qué? el Rey Lear. Tuve la cueva que en la fotocopiadora alguien se equivocó y me pasó una fotocopia que era para Rodrigo Rojas y no era para los alumnos. Y tenía como apuntes de él, De Nicanor Parra. de Nicanor Parra. Y como que podía ver un poco el proceso, ¿cachai? De un poco de esa métrica. Eso no lo tenías que ver. No lo tenía que ver. Accediste a un conocimiento Accedí a un oculto. conocimiento oculto. Y yo creo que igual, bueno, yo hago stand-up y el stand-up es gringo, es una cuestión gringa, ¿cachai? Y yo creo... Stand-up. Stand-up. Está en inglés. Está en inglés y yo creo que igual es un esfuerzo de traducción y hay una métrica que en castellano todavía no encontramos, ¿cachai? Una forma de hacerlo a Claro, la chilena. hay una forma que todavía no encontramos, o sea, así como del stand-up clásico. Na, 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 risa, na, 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 risa.
Claro, ¿cachai? aquí es risa y después na, 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 na. O no es una risa. sé, claro, no sé. Pero ya aprendieron, mira, dile, na, 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 risas. Ya saben, ya aprendieron rápido. Pero encuentro que no se ríen. Na, 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 na. Tienen que decir poto antes. ¿No? No, na, 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 na. Debe ser muy largo. Sí, Hay que ¿viste? decir No, poto o ese ya Piñera. era en decasílabos. O si sí, Piñera también se Na, na, dice. Pero Piñera. Claro. Brazos cortos. Ah, Y sí, yo creo que el stand-up todavía es un esfuerzo de traducción. Todavía no se le puede decir monólogo, todavía no se... ¿Tú no creí? No, yo no comparto. No. Yo creo que hay dos tipos de comediantes en Chile. Los que hablan inglés y los que no. Yo no veo más. Hay gente que le dice stand-up y hay gente que le dice monólogo. Claro. Hay gente Pero- que dice que es comediante, hay gente que dice que es humorista. Yo creo que todos buscan lo mismo, que es la risa. Sí. O sea, el resultado es como el mismo. Pero el caso- Algunos pueden decir, no, es que ellos esa risa la lograste de mala manera, que vendría siendo que Diego Poto. Ya. Eso es hacer trampa, en teoría. Sigo No. culiado, ya te fuiste a la No, chucha. yo, para mí... No. Porque estáis usando un garabato para hacer reír. Eso es wow, no Yo se no puede. creo eso. Pero Nicanor Yo- Parra dice garabato de repente, dice una palabrota y también saca risa. ¿cachai? O sea, Yo usa no- todas las técnicas. Yo me ¿no? gusta toda la risa. Yo La, no la creo kuma, eso. la culta. Yo creo que como que la diferencia está como entre sacar los chistes de chistes.com y escribir los tupos, ¿cachai? Ah, no, pues también hay gente que copia, digámoslo. No, que digámoslo también, hay gente que está copiando. Oye, Rodrigo, tú, además de... Hay gente que tiene acceso. Yo quiero hacer esta denuncia porque me encuentro que es súper grave lo que está diciendo y es verdad. Hay gente que tiene acceso a internet. Más. Y se mete, ponte tu late y copia los late igual. ¿Cachai? Y dice, pues, stand-up. Y cachan otros comediantes, normalmente de Estados Unidos, copian harto allá. Y lo traen para acá. Y como hay gente que no sabe eso, después eso es genial. Y en realidad lo hizo un tipo en Brooklyn, por decir tal. Oye, Rodrigo, Esto está pasando ahora. tú, además Sospecho de... que está hablando de mí, si eso es lo peor de todo. además de ser comediante, No, yo no soy comediante. tú eres dibujante, Sí. haces No, gráficos. ya no soy dibujante. Eso es que no soy ahora. Ya no eres, pero bueno, pero sí fuiste. No, soy ex dibujante. Porque Ya. dejé... A lo que voy. Actualmente soy obeso. Soy un enfermo de obesidad. ¿Qué te parece Parra como artista visual? Los artefactos, me encanta. No, me gusta. ¿Cuál es tu...? Es que, de hecho, quiero volver a los videos y a lo que mostraste, sobre todo el último. Como la idea que se instaló, y que me imagino que es una idea que se instala cada 100 años. Sí, Que algo puede lograr ser una persona puede lograr ser un verbo. sí, un adjetivo. Un genérico. Entonces, a mí me llamó la atención que cuando el primer acercamiento que había con Parra, que era un poeta, después era un antipoeta, pero todavía era una cosa seria. Y ahora, evidentemente, es algo que tiene que ver con el humor, que es lo que me interesa a mí, con los chistes. Entonces, a mí encuentro que no sé, porque la persona más importante actualmente o sea, de nuestra literatura, que vendría siendo algo serio, sea la persona más chistosa, también lo encuentro súper bueno. ¿Sabes? Como en ese sentido digo, qué bueno, porque qué bueno que ganaron los chistes y no la seriedad, por decirlo de alguna manera. Estoy Sí. tratando de pensar en alguien muy serio, como Neruda. Neruda. No, pensé en realidad ¿En qué? en Gabriela Mistral. mucho Claro. más seria. Sí. Porque Neruda todavía era un borrachito, ¿cachai? Como que se curaba y se disfrazaba, hacía cosas loquitas. Sí. Era como Paul Hammer. Neruda tenía una cosa más Paul Hammer. Pero Qué horror. no, pero es verdad, porque lo que tiene Gabriela Mistral todavía, por lo menos la que nos han mostrado, es severa. Ella estaba un poco enojada. Ella viene de Nueva York después de haber ganado el Nobel y va a la tumba de su profesor y la escupe. Ella es como de otra manera. Ella es una mujer. ¿Y cómo se llama? Y en ese sentido, Pablo Neruda lo encuentra un tipo más como bueno al hueveo. Caldillo Y- Congrio. Claro, y lo pasaba bien, como un tipo gozador. Y todavía serio. ¿Y Huidobro? Ese era loquito. Sí. Se secuestró una mina, se la llevó. No, ese era un loco, un cuico loco. Eso hay varios. Eso es como Felipe Izquierdo. Huidobro Felipe Izquierdo. Y Nicanor Parra es Abello. Nicanor Parra de Frentón ya es un... No vino. No, es Abello. No, es alguien que realmente yo respeto mucho en el humor. O sea, encuentro que realmente
En ese sentido, por eso nunca se va a ganar el Nobel también, porque no, nunca le dan el Nobel a un humorista. ¿Cachai? Bueno, Yo creo- se lo dieron a Darío Fo, pero es muy fome. No, yo creo que eso es. Cuando dicen, me encantaría ganar un Nobel, pero es un humorista finalmente. Y a eso se asoció. Y eso lo encuentro genial. ¿Y tú qué piensas de eso, Paloma? Están en contra. Sí, opino todo igual. Y Pero otra cosa. otra cosa, que Todo igual, pero distinto. todo casi igual. También soy obesa. Creo Por que, eso te amo en secreto. que esa forma como de la apropiación de discurso para decir algo que yo quiero decir a través de otra forma o no sé, agarrar un slogan o agarrar un lenguaje institucional o agarrar a Jesús y tratar de hacer ver esto desde otra luz, creo que es como si nosotros tuviéramos una tradición de humor en Chile, como hay, no sé, Monty Python en Inglaterra. Creo que Parra es... De ahí vienen los chistes del Clinic, ¿cachai? De ahí viene que los titulares tengamos que transformarlos en chistes, porque los titulares son lo oficial y nuestra forma de reírnos es apropiarnos de eso. Es por culpa de Parra, en el fondo. Claro, pero Parra te diría que la culpa no tiene él, la culpa la tiene Chillán, la culpa la tiene el humor popular. La sí, culpa la tiene... por eso cuando yo pongo el tipo del metro, claro, es parriano, pero eso existía antes de Parra. Claro. Como tú dices, Rodrigo, cuando alguien se transforma en un adjetivo, cuando uno dice kafkiano Sí. o prustiano, no es que alguien inventó una forma de ser, sino Dantesco. que existía antes, pero que uno ahora la asocia con él. ¿Sientes que existe en el humor popular, en la calle, algo profundamente parriano o no? No estoy tan en contacto con la calle, parece. Pero yo sí. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que más por lo que te digo, por esa como operación de que en Chile la gente no se atreve tanto a decir las cosas directo. Decirlas, yo pienso que el gobierno es caca, yo pienso que no sé qué. Creo que el humor chileno siempre va a ir a través de esa como operación de apropiarse del discurso del otro. Es lo que hago yo. Yo para hacer chistes, no sé, yo hago chistes de femicidio, de violencia a mujeres, de aborto, de cosas horrorosas. Y para poder reírme de eso, tengo que usar la voz que ocuparía ese discurso, que ocuparía esa forma en el fondo. ¿Qué de ver. ¿Cuál No es la sé, operación mental? no sé, para hablar de que a los hombres le pegan a las mujeres, me pongo en el punto de vista de una mina que le pegan y la ridiculizo, y es horroroso, pero en el fondo tiene que ver con esa operación de hacerte de algo que no es tu voz para mostrarla de otra forma. ¿Cachai? Como el voy y vuelvo. Bueno, obvio que la operación en poesía te rompe la cabeza 1000 veces más y es obviamente muchísimo más complejo que cualquier cosa que haga yo en el escenario, porque el voy y vuelvo es como, ya, ¿qué es la poesía? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Neruda? ¿Quién es Parra? ¿Qué significa cuando el almacenero pone voy y vuelvo? Pone en juego demasiados discursos juntos para, no sé, y explota al final. Claro, porque el voy y vuelvo es un juego, por un lado es una interpretación teológica perfecta, Claro. porque es verdad que Jesús Fue y volvió, es una insolencia que un teólogo diría, oye, qué insolente eres, pero ¿cómo si soy insolente si estoy diciendo Sí, lo la que verdad, obvio. usted no estoy diciendo nada que esté prohibido, estoy diciendo lo que hay que decir? Pero Sí. lo digo de una manera insolente y además es un juego en torno a alguien que tiene 100 años y que parece que no se va a morir nunca. Sí, pero también es como es un cartel que uno ha visto muchas veces. Todo Claro. el rato. po, O todo sea, el rato. es de un negocio, es la siesta en el fondo. Voy a ir a hacer un trámite. Claro, y apropiado en otro contexto rompe Sí. la... Es que yo creo que en ese sentido Parra es chileno. O sea, evidentemente es súper chileno. Y lo que tiene Aunque sabía inglés, el chileno, no, y lo que tiene el chileno es eso. Yo creo que es Sabía inglés. exactamente una persona muy buena para el hueveo. ¿cachai? O sea, Exactamente. yo creo que los chicos son súper buenos. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de Tunic, que siempre dicen, no, fue tanta gente. Fueron a puro huear. ¿A qué? ¿cachai? ¿Dónde? A Tunic. Cuando Ah. vino Spencer Tunic. así. Sí. Y que en teoría Chile cambió, porque nosotros nos liberamos de nuestros prejuicios. Hubo gente que también son los chinos, porque los chinos son varios tipos de personas. Hay gente que se inscribe, ¿cachai? Que compra la entrada apenas salen. ¿cachai? Hay gente que hizo toda esa pega.
Y hubo gente que venía de carretear y cuando vio gente bilocha se empelotó. Esa weá yo creo que es súper chilena, ¿cachai? Como de ver la posibilidad de wear y ya vamos, ¿cachai? Como el hueveo colectivo. Y yo creo que en ese sentido lo que hizo este amigo que se pega en la cabeza es súper chileno, ¿no? Sí, y lo pero permitimos. El chiste del tipo que se tira en la cabeza para mí no es que se tira en la cabeza, que eso me da más bien pena, sino que después de que se tira en la cabeza se pone así como si nada. ¿Te gusta la parte seria? Claro, esa parte es que ahí es que... Tú te inscribiste en claro, túnica. es ahí donde le dio la vuelta al chiste. Lo mismo con Voy y Vuelvo, lo divertido del chiste Voy y Vuelvo es que es preciso, es que es exacto. Como que le pegó ahí donde en varias... ¿Usted no piensa que...? Es que es como es un poco se supone, no sé, que hay como una especie de formato de chiste, no, ¿cómo se dice? Como estructura de chiste, que es como un contexto y después un remate que hace que todo ese contexto que hayáis contado, lo que venga después sea como una confusión que cause, por alguna razón, un efecto físico en que uno como que tira aire por la boca y hace un ruido y se llama risa. Entonces, como que el contexto en este caso es la vida de Jesús, que tuvo que cargar una cruz y después le pegaron y lo pegaron platicina y después lo bajaron y se murió y lo metieron en una cuestión y después el Voy y Vuelvo que viene de otra parte, estoy explicándolo como con pizarra, Sí. que viene de otra parte, que viene del almacén, ¿cachai? Que viene de no sé, de la oficina, de cualquier parte. Entonces, en el fondo, hace chocar esos dos contextos. Y en términos de chiste, de estructura de chiste, es un chiste. Sí. No es, o sea, puede que también sea una acción poética, puede que sea una performance, una instalación, un poema, pero es un chiste, en el fondo. Es un chiste porque obedece a un principio esencial del humor que es la economía. Claro. Que dice muchas cosas con muy poco. Mientras más cosas puedas decir con menos, es más divertido, digamos. Es más chistoso. Pero claro, que también es una acción poética, también es un discurso, también es una insolencia y evidentemente ese mismo chiste en la India no tiene ningún sentido. Tú pones una cruz con un tipo que Voy y Vuelva en un país budista. No pasa nada. Dice, ¿cuándo vuelve? Igual se alegra. Se alegra, sí, alegre. Claro, cuando usted se plantea en su rutina, ¿hay algo de eso? De tratar de buscar un chiste que pueda tener mucha lectura y muchas interpretaciones. Ay, sería precioso, pero... Parte tú. No, yo no sé. Me gusta cuando hablamos de chiste, porque es como la única parte que... el Instituto de Estudios Humorísticos, que ya es un chiste. Que es un chiste de Parra, además. Tú sabes que es un chiste de Parra. ¿De verdad? Sí, porque Parra trabajaba en el Centro de Estudios Humanísticos, pero sus clases, los alumnos le decían que eran las clases del Centro de Estudios Humorísticos, porque... Él en ese periodo, sí, en ese periodo él estaba yendo al psiquiatra. Entonces iba justo antes de las clases al psiquiatra y seguía las clases la parte que no había logrado terminar con el psiquiatra, entonces se sentaba en un diván y empezaba a hablar de sus problemas con los alumnos tenían que anotar como si fueran. Entonces los alumnos le empezaron a llamar el Centro de Estudios Humorísticos, por eso es un chiste de él. Por eso le di tanto cariño a esta universidad. Y es el presidente del instituto, también. Todo es parriano. Todo es parriano. Pero a ver, bueno, pero en el fondo, generalmente solo en esta instancia se genera esta discusión, o esta conversación acerca de qué es lo que nos da risa. Porque me ha pasado varias veces contigo sí, nomás, y con los invitados. ¿De qué nos reímos? ¿De qué nos da risa y todo? Y por otro lado, nosotros volvemos a nuestras vidas a trabajar haciendo chistes, y buscando eso que decía la Paloma, que es como un ruido. O sea, la hueá rara que hacemos en realidad. En el fondo, trabajamos para conseguir un ruido de las personas. Sí. Que nos emiten ese ruido. Como un tufo con ruido. Claro, un aire que da risa. Sí. Si nosotros no logramos eso, somos fome. Entonces nuestra pega es bala. Y de hecho, mientras más serio nos ponemos, más espacios hay sin ese ruido. Sí. De hecho, en este rato no hay ni un ruido. Y eso ya nos empieza a nosotros como comediantes a molestar. Y nuestra autoestima se va Entonces pensamos, al ¿nos suelo. están riendo de lo que estoy diciendo? No, pues bueno. Y se están No, dando pues, cuenta weón. que eres gordo nomás. No. Bueno, eso es fácil. ¿Viste? Eso es fácil. No, pero en el fondo nos empezamos a preocupar de qué es lo que debería... Yo estaba, no sé, aparte en el club, que es como reuniones para ver lo que hacemos. Sí. De 16 personas tratando de llegar a un consenso, que es lo chistoso. Siendo que para cada una de esas personas se ríen de cosas distintas. Y después llega a otra persona que puede estar inclusive en un cargo superior a eso
que es una persona fome. De repente hay personas fomes que corrigen guiones que son chistosos. Sí, no lo entiendo. Y después eso se tiene que editar y eso de repente lo puede editar una persona fome. O sea, también nosotros estamos corriendo riesgo siempre de que algo no salga chistoso. Entonces es súper como complicado. Agradezco de verdad la oportunidad que tú nos das de pensar nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que...? Pero para mí es un misterio. Para mí sigue siendo un misterio y por eso yo creo que lo sigo haciendo. Por eso encuentro que es entretenido. O sea, el misterio de saber de que la gente no necesariamente se va a reír siempre de las mismas cosas. No necesariamente se van a reír de las fórmulas. ¿Cachai? Y yo creo que lo entretenido también de hacer humor es eso. De ver distintas teclas y ver por dónde puede funcionar esto para lograr lo mismo. Si nosotros estamos pescando. En el fondo. Pero... De repente pescamos una gira, o sea, un zapato, ¿cachai? O sea, hay risas en teoría que son mal vistas, ¿cachai? Claro, pero eso yo lo encuentro que son risas igual. Pero en Parra Yo me como todo. en Parra, antes de ser... él llegó al humor siendo profesor de física, profesor de matemática y poeta. Que son las tres cosas menos chistosas que hay, digamos. Bueno, sí pueden pero serlo, yo no estaría tan de acuerdo. O sea yo que soy de los comediantes que hablan inglés... Hardcore. Ladrón de bicicleta todos los jueves. Y viernes también esta semana. Lleno total. ¿Cómo? Lleno total. Lleno total. Muchos comediantes han estudiado cosas así. Muchísimos comediantes han estudiado literatura, historia, filosofía. Son gallos que necesitan saber editar y escribir. Y hay varios comediantes que estudiaron matemáticas y hay muchos abogados también, que es rarísimo. Porque en el fondo escribir un chiste es un poco hay abogados que son humoristas y hay otros que, no, que son abogados, pero... Son una lata. No, que te hacen chistes, pero no son chistes crueles, digamos. Claro, qué horror. Pero en el fondo igual escribir un chiste es un ejercicio de lógica y eso está en la poesía y está en la matemática. ¿Es un ejercicio matemático un poco escribir un chiste? Yo creo que debería ser. Creo que debería ser un poco. Yo no hago ejercicio, entonces no. Yo he escrito chistes así como para otros, como chistes de... Pero yo creo que hay distintas formas. Es matemática. Yo creo que hay distintas formas, Claro, porque estás haciendo una pega, en el fondo tenés que escribir para otra persona. Y el Aníbal Vergara, ellos dos, que son los únicos que se me ocurren, ¿Sí? y bueno, y Felo también quizás, son súper matemáticos los chistes. Sí. Son cortísimos, son casi como que cuentan el largo del predicado versus el sujeto, tienen que tirar la risa justo al final de la oración para que no se arruine el resto de la oración, ¿me entendís? Creo que es como un mini crucigrama que se han armado, que es horrorosamente difícil, que yo jamás podría hacer comedia así, no me sale, ¿cachai? Pero creo que son distintos estilos igual. ¿Y tú crees que para Parra el haber estudiado física y matemáticas le llevó al chiste? ¿O hay algo de él en esos chistes como matemáticos? Bueno, mi único acercamiento a la matemática es como haber visto Una mente brillante. Eso es como todo lo que sé de matemática. Y yo me acuerdo que él decía que había como una belleza en las ecuaciones cuando eran limpias y no sé qué. Y hay una belleza también en los chistes cuando son como perfectos. Yo no sé nada de matemáticas, de hecho, pero me imagino que puede ser quizás como la matemática es una ciencia exacta, no sé, como eso, como 2 más 2 es 4, no sé. ¿Eso es? 4. Sí. Sí, es 4. Y me imagino que eso, quizás como en la economía que tiene, de poner como la frase exacta para que... Pero insisto, yo creo que es más que... Es como lo que logra Parra. ¿Qué logra? Esto, porque estemos hablando de él. Diciendo que murió hace Claro. 50 años, ¿cachai? Podría ser, O sea, eso es asombroso, ¿cachai? podría ser matemática, podría ser boxeador. O sea, lo mismo. lo asombroso es eso. Yo creo que en el fondo es como que siga haciendo libros, que siga haciendo cosas siendo que está muerto. Eso lo encuentro asombroso. Es como Walt Disney, ¿cachai? Walt Disney sigue haciendo películas y Walt Disney ya murió, ¿cachai? No. Y no está congelado, eso es mentira, güey. Yo encuentro que en ese sentido, como buen Dios de algo, ha logrado tener súper buenos discípulos que han ido esparciendo esto. Tú, principalmente, me imagino también como el efecto Pato Fernández, como Clinic. Han logrado como eso, como hacer como una especie de religión, ¿cachai? Y en ese sentido encuentro que es bueno. Yo tengo una historia, le hace súper bien a... Yo tengo una historia en torno a eso del Clinic que tú dices, que igual que tú, yo pensaba que Parra estaba muerto y un día estábamos con Pato Fernández inventando Clinic y estábamos muy borrachos. Era la primera vez que tomaba, porque... No, te juro. Y apareció así. A 30 años. Claro, y entonces
estábamos inventando el clinic y de repente voy al baño y veo en la pared del baño habían puesto los artefactos, que son estas tarjetas postales. Y vuelvo al baño completamente borracho y le digo, ¿y por qué no llamamos a Parra para que haga los chistes del clinic? Imagínate la patudez, como y que venga a trabajar con nosotros gratis. Y Pato Fernández, que estaba un poco menos borracho que yo, pero que es menos, tiene menos, no sé, sentido común, lo llamó por teléfono para decirle, oye, nos encantaría que usted hiciera los chistes. Primero lo llamó por teléfono para decirle, ¿usted está vivo? Sí, sí, estoy vivo. Después de que estuvimos seguros que estuvo vivo, le dijo, ¿podría venir a hacer los chistes ahí en la oficina? Era en Las Claras, la calle Las Claras. No, estoy en Las Cruces. Era una época en que en Parra estaba de capa caída, nadie lo iba a visitar, era muy... no, estoy en Las Cruces, pero mándeme el clinic. Y le mandamos el clinic y llamó por teléfono, lo llamó Pato Fernández y le dijo, ¿qué le pareció? Usted tiene que andar con trabuco en la calle, esto es muy peligroso, yo no me meto en esto. No quiero meterme en esto, no sé qué, pero llámeme la próxima semana. Y llamó la próxima semana y... Para ver si él seguía vivo. Sí, no, sí, para ver si Pato estaba vivo. No, esto es terrible, no sé qué, no. Después, la otra semana. Y después había un artículo sobre la Furcae, escrito por Lemebel, donde le decía a Lemebel que ojalá alguien te atrainque los mojones. Una cosa bien heavy, digamos. Y le dice Parra, ¿Un leí... laxante? No, No, Ya. le... Sí, no, una ayuda, ya caché. una ayuda a un hermano. Y le dice, leí el artículo de Lemebel a la Furcae, y soy muy amigo de la Furcae y muy amigo de Lemebel. Y ahí empezó la negociación para que hiciera chistes para Clinic, pero la negociación terminó con que hicimos un especial de Parra, que él llenó la revista. Pero quiero decir que nosotros no nos dábamos ni cuenta que cuando hacíamos el Clinic estábamos copiando totalmente lo que Parra hizo hace 50 años, que se llama el quebrantahuesa, que son estos murales con recortes de diario muy duros y muy crueles que hacían Requelin, Jodorowsky y Parra. Pero estaba tan metido y imbuido en nuestra sangre que al ver los artefactos dije, pucha, ya lo hicieron. Claro. No. ¿Te ha pasado un poco eso? ¿Le ha pasado un poco esto? Que uno sin Es darse como cuenta... esa angustia de la influencia. Claro. Como que como todo lo que se te podría ocurrir, ya tu techo ya se le ocurrió a Parra. Claro. Como todo lo genial que uno podría haber sido, se le ocurrió a él. ¿Usted en su humor incorpora poesía o nada? ¿Creen que hay algo poético en lo que usted hace? Sí. No. ¿No? ¿Nada? Sí, no. Sí, por supuesto. Dale. No, ¿pero qué? Es que yo creo que los comediantes tratamos de no ser artistas. Yo soy artista. Pero aparte... Pero el mundo no me entiende. Yo estudié arte. No me cabe ninguna duda. Es verdad que yo te entrevisté una Yo vez estudié y arte en la dijiste Chile. eso. Tenía un papel que dice que soy eres licenciado en arte, o sea, tengo que ser artista, no tengo otra posibilidad. Profesión artista. Profesión artista. De hecho, cuando pongo así en el pasaporte, así, artista. Artista. No, yo pongo como dueña de casa. ¿De verdad? No, ni siquiera soy dueña de casa. Dueña de nada. Dueña de nada. La poesía en el stand-up. Esa es tu pregunta. Sí, ¿hay algo de poesía en Sí, esta? tiene que haber. Cano. ¿Ah? No, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con eso. Con, Es que hay gallos más poetas y gallos hay menos gallos, poetas. claro. Hay poetas y cuentacuentos. Ya. Es como que Qué hay buena narrativa, definición. Hay hay narradores. narrativa Qué y buena poesía en la comedia. ¿Quién serían los poetas que eran narradores, según tú? Los poetas son estos gallos que escriben chistes que son como versos. Ya. Y que se los tienen que memorizar y es casi como ir a verlos recitar y poner cara. No lo digo como algo malo, porque son geniales la mayoría. Y después están los más narrativos, los que, no sé, yo improviso un montón. No siempre mi material está dicho en la misma forma, en el mismo orden. Y lo que cuento más son como historias de cosas. Y en las historias las hago graciosas. Hay como una diferencia entre decir cosas chistosas y decir cosas de manera chistosa. ¿Cuál es la diferencia?
que las cosas chistosas ya están escritas y ya son chistosas y las podéis leer, las podéis decir, las podéis escuchar en un vinilo, las podéis dibujar en un cómic y van a ser graciosas siempre. Y la otra, no sé, alguien la puede contar sin ninguna gracia y a otra persona le puede salir muy gracioso. ¿Qué pensáis tú? ¿Como el indio y el flaco? De la hora. El indio y el flaco hacen poemas. ¿Sí? Sí, pues. Combos iban, combos venían, eso es un poema. Claro. ¿Cuándo llegaron los indios con los españoles? Un poema. Bueno, ellos quizás ellos quizás no lo sepan, pero son los más parrianos de todos los humoristas Son que hay. súper parrianos los... Súper parrianos. Bueno, ¿No? Y tienen yo he cachado varias, tienen hartas rutinas así, pero que son larguísimas. Tienen también como cuentos, tienen una aventura. Pero ellos, yo creo que lo que han construido son cosas que no me cabe la menor duda que si uno las leyera así como un soneto, no sé. claro, Estoy pensando que lo que yo creo como los humoristas más serios que se me vinieron a... que son los Dinamita Show. Los Dinamita Show. Los de humoristas más serios yo creo que son los Dinamita Show. ¿Por Sí, qué ¿verdad? son? ¿Por qué son? Puta, por la trayectoria que tienen, bueno, y ellos sí tienen calle. Ellos en el fondo empezaron su material no en laboratorios, sino en la calle. En el fondo ellos al tiro empezaron a probar todo ahí mismo. Claro. Y yo creo que hacer comedia en la calle es lo más difícil. Más Imagínate, encima, no hay colchón más grande no hay nadie que te pueda saber, asegurar que se vaya la gente, ¿no? Obvio. No hay colchón más grande que saber que la gente que está ahí va porque tú estás ahí y se estacionó y pagó estacionamiento. Sobre todo se eso, eso vistió, es muy importante. Es horroroso. Estacionamiento. Y pagó la entrada y se sentó y está ahí para verte. Imagínate en la calle. Nadie tiene ni una obligación. No, si está fome se van, ¿no? Y te gritan. Bueno, la familia Parra, ¿no? Nicanor Parra es el único que se salvó, pero el resto de sus hermanos todos fueron humoristas callejeros. O cantantes callejeros. La Violeta, Eduardo, Hilda, Roberto. Gualo Parra. Y Oscar, que creo que es el único que sobrevive, que es payaso, el Tony Canarito. O sea, es una familia de humoristas. Lo que le pasó un poco a De Nicanor. artistas. ¿En tu familia pasa eso? ¿La gente es chistosa en tu familia? Los marambios son muy graciosos. Menos mi mamá. Mi mamá es muy seria. No sé. Porque mi mamá es profesora, entonces yo creo que las profesoras tienen esa cosa como de seriedad. Papi, tú eres profesora muy graciosa. No, mi mamá no es graciosa. Profesora de castellano. ¿Y tú es creí? seria. Ahora Pero yo- los marambios ahora yo te voy a sí entrevistar son a ti. extraordinarios. Y son del chiste de bullying, entonces como te agarran y no... ¿Y tú crees que tú seas gracioso tiene que ver con eso? ¿O No, yo siempre he dicho, yo entendí por qué la gente se ríe. La gente se está riendo de mí. Y yo he aprendido a esa risa tratar de dirigirla un poco. Pero Hacia si- mí, en este hacia caso. ti, En porque este la caso. tienen es gorda. Pero en el fondo se están riendo de los gordos. No nos engañemos. Primero se ríen de los gordos. Y después de las gordas. Y después de las gordas, porque es políticamente incorrecto. De hecho, yo soy guatón, tú eres gorda. Sí, no, ser guatona es Ser muy guatona es penca. no, y sigue siendo una Penca. ofensa. Es horrible. ser No, la guatón. guatona es una ofensa. El guatón, Guatona- no. Guatón es como tierno. Sí, amoroso. Y la gordita. Pero por eso buena. digo, pero lo que estamos haciendo ahora es básicamente una rutina de guatones, ¿cachai? Y ellos se están burlando conmigo de lo que nosotros queremos que se burlen. Ahora, si tú eso lo lográis direccionar así ya como, y tengo lentes también. Pero siempre y ese es el rol que yo cumplo en la televisión, Él se y yo lo sintió tengo súper súper mal. claro. Al de lentes, sí. Sí, Y a todos los de lentes, sáquense. Pero en el fondo, aprendemos desde chicos a burlarnos de los demás, y algunos de nosotros tenemos la capacidad de eso transformarlo en plata. No sé. Logramos en el fondo revertir esa situación. Pero yo entiendo que mi rol en la tele es el guatón, pues bueno, o sea, el guatón, el chancho. Pero cuando hay puras máscaras, la de chancho es para mí. Y yo entiendo que yo entiendo que esa risa alimenta todo. No, alimenta todo en el fondo esa risa. A mí no me Cuando molesta. hay un tutú también es para ti. Es que bueno, es que ese es otro tema. Porque Y eso esconde una gran depresión en el fondo. no sé. Robin Williams. No, Robin Williams. Un Robin No. Williams. Hay un Robin Williams en ti llorando. No, me dio pena igual lo de Robin Williams. Yo también, no quiero casi festinar me con eso. muero de pena. ¿Por qué? Porque verás. No, o sea, triste es que se muere, pero ¿por qué no se puede festinar con eso? No, esperamos, lo que hacemos esperamos días. Tú bien sabes que cuando pasa yo no algo esperé días. trágico, no hay que hacer el chiste ahí mismo, hay que esperar 1 o 2 días. No. Tú sabes de eso. ¿Cachai? No. Porque no, si lo sabes. Bueno, es que No no aprendí. aprendí que No, otra yo weá. leí- yo leí Pero un tuit. yo cuando leí lo tuyo,
Ya que estamos en ese tema. Yo lo entendí, porque te entiendo tu humor parreano, o tu... Que no era chistoso, la verdad. No, pero era una verdad... Él estaba hablando en serio. Bueno, pero era una verdad que dos o tres días después, o inclusive ahora, ya nadie hace... No, nada. ¿Cachai? Ahora se pueden reír, inclusive. Hasta los animalistas se pueden reír. No, pero yo nunca se han creo... reído. No, es que los animalistas Yo, pero- son ausentes de humor. También Ah, qué digamos. lata, yo tengo 4 perros recogidos y me Eso no cagué te la hace risa. animalista. ¿Qué? Eso te hace cachurera nomás. Los animalistas, yo entiendo que hay gente que realmente es un tema, así, Sí, como se no apasionan, ¿cachai? Y como tú bien decías, son capaces de desearle la muerte a un hombre con tal de salvar a uno. Y ahí Claro. también yo digo, Yo, gracias a ellos, descubrí que tenían razón. gracias a los animalistas. Sí, descubrí que yo también deseaba más la muerte de muchos hombres, bueno, ellos, que los animales. ¿Saben qué? Quédense con Tiene los razón, gatitos, ustedes, weón. los animales. Salvemos los gatitos y matemos a esos animalistas, weón. Mira, Estoy es seguro que los verdad. gatos piensan eso, ¿eh? Es que eso, no, pues esos son los fanáticos, pues. Weón. Si por ejemplo el problema siempre son los fanáticos, ¿cachai? No las cosas, ¿cachai? Bueno, para volver a Nicanor Parra, él tuvo Perdón. muchos problemas políticos. Es decir, era de izquierda, era comunista, luego se tomó un té con la mujer de Richard Nixon y lo juzgaron, luego en Cuba le quitaron el saludo, luego tampoco los militares le quemaron una carpa donde hacían una obra de él. Nunca fue cómodo políticamente y quizás algo tiene que ver con el humor, en el sentido que el humor también es una forma en el caso de él, de posición política, ha sido un poco su partido político. Cuando hace estas siglas que vimos, PCP, se está riendo de todos los partidos, pero de una risa que no son al azar, No, para nada. son como, tienen, Pero te dicen cosas. fijaste que en esa misma, podemos verla de nuevo, hay varias risas, pero distintos tipos de risas. Sí. Unas que Según- son así como risas, así como me siento, inclusive como, así como que me siento un poco culpable de reírme de esto, otras que son descuadradas risas nomás. Y es porque tiene distintos tonos en burlarse de los partidos. Y eso me gustó. Y hay otros que no Inclusive- eran risa, que eran como aplausos, sí, bravo, Claro, qué bueno. No, y hay, por ejemplo, lo que caché, por ejemplo, analizando la risa del Partido Socialista, después hizo hasta una reflexión. Claro. Y eso como que fue como Sí. risa con admiración también, ¿cachai? Sí. Pero para mí la más graciosa, así de humor, es la del PPD. Sí. Porque no tiene nada que ver. Porque es como Pepe Donoso. Pepe Donoso, ya. Y me decime una ninguneada al PPD. Es la raja, porque eso es el PPD también. ¿Qué es esa wea? ¿Cachai? Y no tiene nada, po, ¿cachai? Es Pepe Donoso, un No, weón que pero choreó el- una weá en Aysén. ¿cachai? Eso es. Pero el no hay más- nada. Pero po. el más fino era DC. Claro. Divina DC, Comedia. la cagó. Ya, pero ahí hay un... Por eso te digo, todas las risitas y risa y risotadas eran dependiendo lo que él quiso Comunicaba, provocar. po. Claro, lo que él quiso provocar. Y Pero en tú- ese sentido encuentro que... Pero ¿usted siente que el humor es una posición política o una forma de apiarse frente a la política, frente a las cosas? Una visión del ser humano como una cita ética, digamos. ¿Hay frente a las cosas? Yo creo que, yo creo que sí, definitivamente sí. ¿Cuál? A ver, Todo es político. Todo es político. no, pero en serio. Pero en serio, weón. Responde en Ya serio. sé, ¿En no, serio te ¿En estoy serio, weón? diciendo? Pero si en Pero serio te sacamos. digo. ¿Ah? Sacamos. No, pero por ejemplo, Aymón tiene un prejuicio, Arjona. Contra Arjona, que es un gran... Bueno, ¿cuál es el prejuicio de Arjona? ¿Cachai? A mí me gusta mucho más que Sabina. Yo también, mira, comparto, yo soy arjonista. Sí, Al lado de también. Sabina, un latero, Sabina, un curado. Sí. Pero Arjona, la culpa de Arjona es que en el fondo vende, yo creo que eso que genera cuando alguien vende mucho es como, Arjona es loco. Porque si Arjona no lo cachara nadie, No, yo encuentro un horror que hablen tan mal de Arjona y en todas las radios sea como Maroon 5 o como esa música mucho más mala que asquerosa, esa de la- pero que en inglés, ¿cachai? Y Si supiéramos la letra, quizás... no- 800 veces es peor. un chiste, yo creo que a esta altura hacer un chiste con Arjona es fome. Yo creo que diría el señor Montt. Y Maná también, yo creo que Maná y Arjona han pagado por Sí. cosas que no tenían que No, pagar. Maná sí que no, hasta ahí nomás llegamos. No, Maná es malo. Mala una mierda. Yo creo que Maná es la raja. Maná es atroz. Y encuentro mino al gallo. Pero Arjona es el primer músico que nos obliga a escuchar la letra en mucho tiempo, porque todos estos grupos indie que hay ahora son como con una marimba, así como tú,
No sé, hace frío en invierno. Fui a comprar pan, me miré al espejo. No sé si te amo o no te amo. O sea, no. Francisca Valenzuela, la letra no pasa nada. Salió de esta universidad. Francisca Valenzuela es poeta. Sí, pero Arjona más poeta. O sea. Defensa de Arjona. Sí, pues. También Ese debería ser un poema de pero Nicanor ¿quién se Parra. sabe una letra? Yo no sé la letra de nadie, pero de Arjona me sé alguna. De hecho, Jesús es verbo no sustantivo. Claro, es buena esa. Y también es La de la menstruación es bien fuerte. buena esa. Fuerte que Sí. menstrua. Es heavy. Súper. Puede ser Es más débil a súper veces heavy. también, ¿ah? Depende de lo que uno ha comido. No, yo encuentro que tiene, si tú, o sea, son tan chistosas, yo creo, las letras de Arjona, que también, no sé por qué se toman tan en serio Arjona también. ¿Por qué le exigen tanto a Arjona? Si son Porque letras le de pegaba a su chiste. señora. No, eso es grave. Y ahí estamos de acuerdo. ¿Ya por eso odiamos a Arjona? No. ¿Que le pega a la señora? Además, No, es, pues no lo odian por es eso. guatemalteco, en Guatemala es un edificio él, porque es más alto que toda la ciudad. ¿Casa? ¿Cómo? No entendí. Ciudad de Guatemala es muy baja y él es muy alto. Bueno, nada que ver, pero ahora lo mismo. No salió. Y por sé. eso puede pegarle a su señora. Claro, una cosa así. Quizás le estaba abrazando y no, como es chiquitita, no Pero era sé. la señora, ¿quién era? No sé. Pero claro. Pues es como un rumor igual. Yo no sé, no sé parece si que le es pega a la verdad. señora, pero... No, y una vez, como tratando de defender a Arjona, alguien me dijo eso. Pero le pegó a su señora y yo. Cambia la cosa. Por eso es malo. Ya, pero estábamos en la ética del humor. Pero O Nicanor la Parra le pole- sacaba la chucha a la... Lo que pasa es que no hemos tratado de civilizar como personas, pero en mi época, Champagne le sacaba la chucha a Madonna, ¿te acordás? Sí. Y nadie dice, Champagne, Champagne no es grande, ¿eh? Champagne, ¿cómo se dice? Champagne. Champagne. Sean Penn. Champagne, le Sean sacaba Penn. la chucha a Madonna. Eso te lo doy así firmado. Es más, corrígeme, le pegaba con un bat de béisbol. No, le pegaba también a los fotógrafos. No, le pegaba con un bat de Sí. béisbol. Y Madonna ¿A la decía, Madonna? no me duele. O sea, Madonna también es Madonna, tiene que ser... ¡Ah! Madonna era grande. Madonna es insoportable, digámoslo. Yo no la soporto. Pero igual no estoy... Igual Pero con no lo voy malo a, que Sean Penn pero le no voy a pegue. defender a Champagne, claro. Prefiero pegarle yo y no le pegué a Sean Penn, ¿cachai? Que le pegue a Arjona. Paloma, Paloma y Rodrigo, cuando yo lo invité a esta Violencia intrafamiliar. a esta Ese es violencia el intrafamiliar, tema. ¿qué pensaron? Tú preparaste alguna rutina que no vamos a hacer ahora, pero, No. pero algunas cosas podías decir ahí lo que pensaste. Bueno, pensé primero que fui a buscar este libro, Ya. que vale mucho. que vale mucha plata, me acaban de decir. Estoy firmado, buscando a alguien está que lo... firmado por él, Está ¿no? firmado, dice, para don César Bunster, el saludo más cordial de su amigo Nicanor Parra, 14 de julio, 1960. Y César ese... Bunster era que escribía libros de escolares. Sí, po. Sí. Y ¿Y era quién es César Bunster? el abuelo de mi mamá. Sí, muy Y famoso. el abuelo de mi mamá era el más gracioso y el ocurrente de su generación y los mejores chistes, el más inteligente, el más ocurrente. Y después mi abuela era la más graciosa y la más payasa y la más chistosa en la mesa y qué sé yo. Y yo ahora, bueno, y después mi mamá era la más chistosa y después yo quiero ser la más chistosa. Ya. Y obviamente debo tener algún primo que ahora tiene 15, que después va a ser mucho más gracioso que yo, y va a estudiar ingeniería y le va a ir bien. Y yo me dedico a esto. Porque yo además pienso que la gente más graciosa no se dedica a esto. ¿Tú pensás que sí? No perdí. ¿Tú pensás que la gente más graciosa son comediantes o son personas normales? No, yo partí de la premisa de que este país es muy bueno para el juego. O sea, yo encuentro que hay gente que se dedica a esto, pero hay gente, todos, o sea, cuando me claro. preguntan, ¿quién es la persona más chistosa de Chile? Todos. Todo. Todos juntos, pues, bueno, es imposible Todos que nos juntos. superen. ¿sí? No, a mí me pasa todo, no sé, una de mis mejores amigas, Teresita, me vuela la raja y tiene una pega bacán y se forra. Pero te y- huele la baja, ¿en qué sentido? De chistosa, ya. demasiado más chistosa. Pues yo me estaba imaginando ya Te otra fuiste en la MBL, te fuiste. Después de la NBL, sí. Qué ordinaria es la MBL. Súper ordinario lo que hizo la MBL. Sí, asqueroso. Igual la Furcada tampoco. Nada, y solamente pienso eso, en la angustia y la influencia, de tratar de ser más ocurrente y más chistoso que el que vino antes. ¿Y qué se te ocurría en torno a Parra cuando yo te dije que vinieras? Esas dos cosas nomás, po. ¿Qué más querís? Pues ahí ¿Qué hasta más las querís? 8, pues. No, a mí No me- pudimos preparar A nada. mí me hizo N, pero no ¿En soy serio? tan inteligente. Eres muy Estos anteojos son una farsa. Es verdad, los anteojos son- Nada, yo creo que
tener que luchar nomás contra esta parrianidad que ya permeó toda la cultura y tratar de, como él, encontrar una voz que sea igual de significativa y de escurridiza como la que él encontró. Y sin copiarle más encima. Muy difícil. No puede ser. Sin copiarle más encima. Entonces, imposible. Tú, Rodrigo. Claro, hice el mismo ejercicio. Nunca he hecho ejercicio. No, hice la misma... El mismo abdominal. La misma reflexión. Me acordé como de las cosas que me habían pasado. Una era eso, que cuando descubrí en la biblioteca del colegio que estaba este libro, que era el que mencionabas tú, el de... El Kisteleki. La Kisteleki, y que era otra cosa, que no tenía nada que ver como con la poesía que yo estaba acostumbrado como a leer, que era de la del colegio, que era como más romántica, no sé, o más seria, o más profunda, que sí se pegan chistes, y de hecho yo me acuerdo que ese libro lo pedí mucho, yo nomás, y después me lo quedé. Puedo decirle a la bibliotecaria que yo lo tengo, porque nadie lo veía tampoco, entonces como que sentí que era mío, me lo adueñé. Y es una edición bien bonita y quizás vale tanto como esa, ojalá. Pero no, lo tengo en muy cara, lo tengo en mi colección de 10 libros, entonces para mí es súper importante que no salga de ahí. Después, esa invitación de una amiga que me dijo, vamos a ver una clase en Nicanor Parra, y que me llamó mucho la atención eso, que fuera en Bochef, con ingeniero. Y ahí, claro, fue como entender que él se aproximaba a la poesía o al humor desde el lugar que él quería. O sea, no fuimos a la facultad de literatura. Eso me gustó mucho. Y ese monito que me llamó la atención, como el Parra dibujante. Y por ahí también después llegué a los ¿cómo se llama? Artefactos. A los artefactos. Eso lo hizo con Tejeda también, ¿no? Sí. Sí, eso yo creo que vi. Y una vez también que con un amigo Alex Cavada, que me manda un saludo, que estudió acá, de hecho, pero ahora está en Nueva Zelanda, Alex. Él me dijo, vamos a ver a Nicanor Parra. Y fuimos a Las Cruces. Y tocamos el timbre. Yo creo que mucha gente ha hecho eso. Sí. Como de, vamos a ver a Nicanor Parra, vamos a molestar al viejito. Que tiene que ser como... Pero eso es. Que no, pero es heavy, vamos a ver a Nicanor Parra. Es una especie de peregrinaje que ha hecho mucha gente. Y ahí me acuerdo que abrió. Y bueno, fuimos una vez, dije, no, estoy viendo siesta, no nos molesten. Creo que a la segunda vez que fuimos ya no... De hecho, teníamos un sistema que como que íbamos a tirar una pelota y después decir, se nos cayó la pelota, como inventar algo como un... Y ahí salió y nos dijo, lo queríamos... No dijimos nada, en el fondo. Lo queríamos conocer, le dimos... No habían celulares. Ahora en realidad me podría haber tomado una foto, eso habría hecho. Pero fue como, yo lo admiro mucho, le hizo un libro, nos dijo otra cosa y se fue. O sea, no llamamos para nada su atención y no teníamos cómo tomar una foto, porque eso habría sido lo lógico, ahora podrían lo subido a Instagram, no sé. Aquí con el poeta la hice, no sé. Pero yo creo que es súper bonito en el fondo, y me quiero poner serio en esta parte, que lo veamos como eso también, como un trofeo, como estemos orgullosos de que Parra sea chileno, de que todavía haya gente que pueda, después de eso, en realidad yo quiero tener una foto con él, podría tener un libro con él, como que lo admiremos. Y yo creo que en ese sentido no hay otro poeta que tenga ese nivel de admiración. Es súper bonito. De hecho, va a cumplir 100 años. Por eso se suicidó, porque no lo pescaban. No, claramente él está orgulloso de seguir viviendo con esta sensación que él tiene, que todo Chile hace rato ya se rindió a sus pies. Claro, es que cree que la muerte no existe. Por eso va a vivir mucho tiempo. Va a vivir 200 años. 200 años. Y aquí estaremos para celebrar los 200 años de... Sobre todo tú. Sobre todo yo estaría... ¿Tú vas a estar flaco? No, yo no voy a estar. Preguntas, acotaciones, preguntas, dudas. Toda gente que quiera almorzar. Toda gente que quiera almorzar. ¿Quién quiere almorzar? Una persona naranja. La señorita. Sí. ¿Sí? Yo se lo daría. No, por supuesto. Yo lo veo muy difícil por lo que decía, que en el fondo que lo que nosotros entendemos como... A nosotros se están riendo, nos están agarrando por huevos, van a decir del Nobel, ¿no? Lo perdió por una razón muy... Sí. Porque se metió con una jurada. Una cosa Sí, con el jurado. No hay que meterse nunca con el jurado. Y el jurado viene a Chile,
conoció Chile. Ah. Le gustó. Pero, ¿sí cree que lo merece? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Votemos. Votemos el toque. Aunque quizás no, porque la gente que no se ganó el Nobel es mucho mejor. Porque, no sé, Borges no se lo ganó. Estar entre los que no ganaron el Nobel es casi mejor que estar entre los que lo ganaron. No, pero igual, es que yo siento que hay un Chile, que sobre ese Chile que teníamos premios Nobel. Sí. Y ese Chile como que ya no existe. Entonces sería súper bueno como reactivar ese Chile. Entonces como que ahora el niño dice, en realidad tenemos un premio Nobel reciente. ¿cachai? Un premio Nobel reciente de 100 años. Claro, de 100 años, pero Pero que pase ahora. que pase y que ganemos un mundial, no sé. Claro, sería bueno. Nos sería bueno gustaría como que actualicemos nuestra historia con algún triunfo, si eso es. pero sería bueno que tuviéramos un premio Nobel de física o de química o de algo serio, ¿no? No, pero es que nunca nos vamos a ganar ese. Po. O de- O sea, si nos vamos a ganar Y un si Nobel, ganemos el Nobel de hueveo, como está diciendo. Porque ahí no nos debería ganar nadie. Eso es lo que yo quiero pensar de Parra. Y si nos ganamos nosotros tampoco Y gana nos vamos a enterar Monty tampoco. Python nos gana Monty Python no gana los el Nobel. odio, los Monty Python. Preguntas, John dudas, Cleese. John Cleese. preguntas, dudas. John Cleese. ¿Quién es John Cleese? Ignorantes. Usted. Hola Paloma, en un momento dijiste que el stand-up comedy o el trabajo que tú haces como que carecía de una métrica nacional. ¿Crees entonces que la irreverencia o la ironía de la obra de Parra puede ser como una buena fuente de inspiración para el trabajo que tú haces o para darle un sello tal vez al humor nacional? Sí, totalmente. Y creo que más que incluso siendo más como formales, más que la forma de ironizar y la forma de ver el mundo de Parra, es como su trabajo como traductor. Es la forma en que él ha podido traer a Shakespeare al chileno es impresionante. O sea, si hubiera o sea, yo no tengo ganas de serlo, pero si hubiera un Seinfeld que viniera y transformara a Seinfeld al chilenismo, bueno, ¿quién puede ser ese? Fabricio vive podría ser un poco el Parra de con Seinfeld. Cani Dueñas. O sea, si Seinfeld es su Shakespeare, Qué fome. Fabricio es el Parra. Pero lo veo más por ese lado, como su labor de traductor más aún todavía que en su locura. Pero lo interesante de lo que dice Paloma es que la forma en que Parra logró traducir a Shakespeare y traducir a la poesía inglesa es descubrir que estaba en Chillán. Es descubrir que el mundo de Shakespeare y el mundo de la Violeta Parra y de Roberto Parra eran mucho más parecidos que el mundo de un burgués chileno, que nosotros vamos a Europa, pero pero estamos más lejos de Europa que los que viven en Temuco o en... No sé si Sí, no se entiendo, como una sensación como de realidades paralelas Claro, de Regionales. regionales, que, claro. de que Shakespeare vivía en el siglo XVI en Inglaterra, en un mundo muy parecido al que vivió la Violeta Parra y Roberto Parra, en un mundo de... O sea, yo creo que también hay Porque no ha evolucionado. No ha evolucionado, Porque sí. Chillán no ha evolucionado. Claro, Es no ha por evolucionado. eso. Pero yo Exactamente. también creo que ese es un pie forzado como de la traducción, como obligarse a situarse también. Claro. Como cuando yo era chica y me interesaba la comedia y yo veía que todos los estandaperos que me gustaban, que eran gringos, y hacían chistes de que iban al psicólogo, yo también quería ir al psicólogo, ¿cachai? Porque también me quería como situar en esa como forma, ¿cachai? Creo que no sé, como el Perro se llama ese... de Borges, que es Sí. el gallo que escribe como No, se llama que el... escribe el Quijote de nuevo. ¿Cómo se Pero es como llama un nombre el- francés, ¿o no? Sí, Menar. Eso, Pierre Menard. Muy bien, te ganaste el libro. No, quería hacer una pregunta a la universidad. ¿Ese del que habla el Rey Lear, ¿eso lo editaron acá? Sí. Ah, Se qué llama, y lo editamos, pero sin el nombre de Shakespeare. Se llama... Rey Lear por Nicanor Parra. Sí, se llama Nicanor Parra. Y eso está en la... Aquí Están en saliendo, toda te lo la- compré. aquí salía arriba, ¿Hay el una segundo librería? piso. Me lo quiero... Sí, me muy interesa. bueno. ¿Me lo recomiendas? Se los recomiendo. Y se lo recomiendo después le digo cómo es. A mí era un joven. Para Rodrigo, por ejemplo. Ah, qué tierno, lindo. ¿Me puedo sacar una ¿Es un foto? poema? Para Rodrigo. Te amo, Rodrigo. Claro, Ya, tú dijiste de que Chile es como un país de hueveo, ¿cierto?
Sí. Ya, ¿tú crees de que Nicanor Parra es el mayor representante en la historia del huevo chileno? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, es como... No recuerdo como alguien que haya tenido tanto impacto en el humor durante 100 años, pues de eso estamos hablando. ¿No? Piensa, tú que eres más viejo. Rufinel igual. Porque, no, Rufinel. Bueno, ayer yo estuve con Andrés Rillón, pensé, no sé. Que esté vivo, no. No, o sea, yo creo que ahí, cuando uno mide el impacto de frentón de algo que tiene que medirlo con el tiempo. ¿Cachai? O sea, yo te podría decir, quizá eres tú, pero eres muy joven, ¿cachai? Para tener esa certeza. Pero claramente la persona que más ha influido como en el humor chileno es Nicanor Parra, porque tiene 100 años. ¿Cachai? Después viene el que tiene 90. ¡Qué río! Después viene Erwin. ¡Qué río! Después viene Rillón, después viene Erwin. Estoy pensando, nos quedan pocos humoristas vivos. Lo que sí encuentro que es Después súper viene la importante Jani. que ya se plantee como que es un humorista. O sea, y que eso ya esté en este espacio docto y que ya se plantee como que puede ganar un no. O sea, ya esa sola idea ya es un triunfo del humor. Y del hueveo, que es la parte que más me interesa a mí. Del hueveo, del eo. El hueveo, que yo creo que esa es nuestra forma de ser. La identidad chilena. La identidad chilena del hueveo, sí. Sí, El asado. Le quería preguntar algo a Rodrigo también. Acá. Respecto a su obra como historietista, ¿no? Que mencionó también una influencia en los artefactos de Parra y en estos dibujos del corazoncito, que es como un icono de Parra, y que como que en tu obra igual se refleja como hartas cosas súper parrianas, como el hecho de, no sé, pues tenéis personajes que había, yo me acuerdo que estaba como la indicita del yogur, que estaba como recortada y pegada en el cómic, como, o tomar como letras de Pink Floyd y pegársela a Ratoncito en la novela ecuestre. Entonces, Es un fan. Muy bien. nada, yo compré tus libros. Era él el que los compró. Yo los compraba. Y para allá va la pregunta, como si sentís que igual Nicanor, como fue en tu caso, ¿cachai? Influye en que esta corriente que está como ahora pegando harto, que es la del cómic chileno, no sea tan pegada como a Marvel, ni a Walt Disney, ¿cachai? Ni a DC, sino que siga como una línea parriana de no tener tanta viñeta, ¿cachai? De tener elementos que son como propios de la ilustración de acá y que igual vienen como de Parra, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente yo lo reconozco. Agradezco tu pregunta, amigo fan. Yo reconozco como influencia eso también pero son varias personas. Ahí quiero acotar. En el fondo, me gustó esa idea en el fondo de Parra de sacar cosas que también puede venir de Tejeda. Yo ahí Sí. me gustaría también mencionar a Guillermo Tejeda. Que es un gran diseñador. Como un diseñador que también tuvo la lucidez de hacer esto también. Y a mí particularmente me gusta también el trabajo de Eugenio Dittborn, que también tiene que ver como el ready-made, en el fondo, el objeto encontrado de Duchamp está el dibujo encontrado. En el fondo, hacer cosas con cosas que ya existan, como reescribir eso. Entonces, estos personajes de la publicidad ya existían y yo dije, voy a hacer una historieta con estos personajes. Esa es la parte teórica. La parte práctica es de flojo también. Porque en el fondo me di cuenta que podía contar historias sin dibujar. Porque también me di cuenta también que mi trabajo consistía en eso, en ir dejando de dibujar. Y ahora yo actualmente no dibujo y me siento bien, en el fondo. Me da un poco de nostalgia porque decir, yo leí tu libro, la raja. Pero para mí tenían que ver con eso. En el fondo yo encontré una manera económica de contar historias sin dibujar. Y después decantó a que no quería dibujar. Y ahora ya me dedico a fumar pito, lo dije. Perdón, Lago, güey. En el fondo, en ese sentido yo creo, sí entiendo también como la manera parriana como de hacer pocas cosas y con tiempo. O sea, también hay como una idea de que uno tiene que producir. Bueno, parece que son pocas cosas porque son las pocas las que se publican. Pero hay Sí, mucho- no, sí, pero a mí me mucho gusta esa trabajo idea que él oculto. también, él tomó una distancia para hacer lo que él quiere hacer cada cierto tiempo de la manera que él quiere hacerla, ¿no? Pero además, algo de lo que ¿Cachai? decía Paloma también es cierto. No solo tradujo a Shakespeare, sino que hay muchos movimientos de los años 60, por ejemplo el beat, o que existían fuera de Parra y que... Se los saltó. No, pero él los tradujo, muchos Sí, po. los tradujo a la chilena. quiero decir. Porque las traducciones que habían eran asquerosas. ¿Ah? Las Claro. traducciones que habían eran asquerosas y Y tuvo de que hecho- hacerlo en el Y de fondo. hecho Alan Ginsberg se fue a vivir a la casa de Parra varios meses. Veamos imágenes. Veamos imágenes. Esa es extraordinaria. No, son imágenes. Y lo echaron por Por eso. por andar. Porque en esa época Le medeleando. no era bien visto. Andándole mediando. Pero quiero decir que, claro, hay mucha influencia en lo que tú dices, hay muchas cosas que uno conoció a través de Parra, aquí en Chile, pero que existen, Marcel Duchamp, el Ready Made,
Porque era un humorista que hablaba en inglés. El artefacto. Marcel Duchamp, de hecho, yo creo que es el más grande humorista también. Sí. Comparte su idea. El Ready Made es un chiste. Sí. Y más encima un chiste burlándose de la oficialidad. Eso es lo más entretenido. En el fondo va y presenta un water, digo, que le dicen eso no es arte, ahí el arte avanza 200 años. No, yo creo que eso, más que puntualmente una obra de Parra, yo creo que lo que me gusta eso, es como el espíritu de Parra, que finalmente tiene que ver con eso, con hacer lo que le gusta hacer de la manera que él lo quiere hacer cuando quiere y si quiere. ¿Cachai? También eso, me gusta la actitud que tiene, sobre todo ese como de desprendimiento que tiene. Mandó la otra vez, creo que al nieto, a recibir un premio. Esa weá es pasarse por la raja todo, y esa weá es súper bueno, ¿cachai? Súper saludable. ¿Usted? Sí, mi pregunta va para, bueno, Rafael y Rodrigo. Ah, ¿Qué tanto Qué creen? pesado, igual que fijado. ¿Qué machista? Perdón, Qué machismo. perdón, no. ¿Qué tanto creen ustedes que influenció Nicanor Parra, ya sea Plan Z en el caso de Rafael o 31 minutos en el caso de Rodrigo, que 31 minutos igual es un programa, es como para niños, pero lo que me gusta es que no toma a los niños como idiotas, sino que tiene algo... Porque los niños no son idiotas. Porque los niños no son... Claro. Habla el representante de los niños. Entonces, como su trabajo también con Aplaplac, ¿de qué forma lo ha influenciado para hacer humor? Lo que pasa, lo que pasó un poco con Planceta y no sé cómo en 31 minutos, pero no había ninguna influencia para, porque nosotros no pensábamos que estábamos haciendo nada importante, ni cultural, ni literario, mucho Pero menos. eso es súper parriano. Sí, pero por eso te digo, no había ninguna influencia para él. Nosotros, nuestra influencia eran, ¿cómo se llama? Cuatro Locos en el Set, ¿cómo se llama? Los Kids in the Hall, todo un tipo de cosas muy gringas y muy... Porque nosotros también, aunque no era peor, porque nosotros nos veíamos cosas en inglés sin saber inglés. Pero quiero decir algo. No, pero quizás eso es más Cuatro cool. Locos en el Set es canadiense. Canadiense, por eso digo, pero era en Pues inglés. Kids in the Hall también es canadiense. Sí, Ah, todo genial. es canadiense. Oh, Ahí genial. quedaron los gringos. Y John Candy es canadiense también, todos son canadienses. Y Tom los Green otros- también es y los que no canadiense. son canadienses los que no son canadienses son de Chicago, que queda al lado. Como Robin Williams, que de Chicago. Bueno, pero... ¿de verdad? Que descanse en paz. Pero nosotros Yo tengo otra- nuestras influencias eran totalmente norteamericanas. Pero al hacerla a la chilena, es parriano, sin saberlo. Después uno ve el producto y evidentemente hay cosas que son muy parrianas, pero nosotros no pensábamos en esa época Parra, porque Parra era algo escrito, era poesía, y nosotros no queríamos ser poetas y detestábamos los poetas, los filósofos, todos los que querían ser como serios. Nosotros éramos gente de la tele, que queríamos hacer tele y de alguna forma haberlo hecho, en mi caso particular, significaba haber roto con la cultura, como con la universidad y con la gente culta. Luego con el tiempo me fui reconciliando con la parte literaria de mi propia existencia, me di cuenta que sí, que hay una influencia imposible de evitar, pero es que una cosa que yo creo que es inevitable, también pasa con el cine de Raúl Ruiz. Sí. Es muy parriano. Yo no creo porque él quisiera copiar a Parra, ni mucho menos. Y hasta, no sé, Jodorowsky uno lo ve hablando de esas cosas como chanta, psicomagia, y es completamente... Es que son chistosos, es parriano todo eso. son chistosos. Todo eso está... Porque como lo que decía yo al principio, es que no es que Parra haya inventado nada, sino que sacó cosas que ya existían y la reunió, y uno le puede poner Parra como nombre. No sé, en 31 minutos, ¿cómo fue? Sí, yo creo que... Bueno, yo pensé que sí tenían influencia porque venían de Plan Z, porque yo cuando llegué a 30 minutos eran los de Plan Z. Porque eran los mismos, sabía yo, ¿no? No, para mí en el fondo yo veía Plan Z y decía, oh, son secos, son locos, y después hicieron Factor Humano, y después hicieron 31 minutos. Entonces, yo pensé que tenían, pero me equivoqué. No, pues ¿sabéis Quizá- ¿sabéis cuál fue mi mayor influencia que yo creo que es parriana sin saberlo? Es Roberto Merino, que es un escritor muy bueno, no sé si usted lo ha leído, un cronista muy bueno, y Roberto Merino siempre te decía, hazlo mal. Cuando tú estabas como, ay, que no sé cómo hacerlo, decía, mira, hazlo mal. Y salía bien. Entonces, por ejemplo, nosotros en Plan Z, y también en 30 minutos, hacíamos cosas como la gringa, pero los gringos lo hacen bien. Y nosotros decíamos, hagámoslo mal, pues hagámoslo Penca. Pero eso a la chilena. Eso, claro, pero hagámoslo más penca aún de lo que podemos, porque es que teníamos más medios para hacerlo un poco mejor. Pero no, hagámoslo
Ah, ya. Que se vea pobre, que se vea triste, que se vea... Eso no... Ah, no, es que a mí me gusta eso. Sí, a mí me encanta, Es sí. que eso Encuentro como que- en términos de factura, pero yo creo que la comedia entera tiene como un principio, como el error es clave, así, en la comedia, ¿o no? Como hacer las cosas... Bueno, yo soy especialista en eso. En Sí, error. no, hay como una cosa como de lo que no sabéis, como lo que pueda suceder, como del error. Es como hacer que el error rinda también y que no sea una Sí, cuestión que sí, vaya sí. para que te reste, sino que el error siempre tiene que sumar. Sí, pero me gustó esa idea como de hacer las cosas mal o a la virulí, me acuerdo. Claro. Cuando está hecho algo a la virulí, eso era la chilena finalmente, como Claro. arreglado, así a la mal. Y eso es parriano también, Porque Como este micrófono en el fondo. como esa. había un programa que se llama CQC, que lo hacían en Argentina, nosotros hacíamos un programa que se llama Gato por Liebre, que era la copia. Ya, pero CQC era todo lo contrario. Claro, y Eso a era todo rápido. Todo perfecto. Y nosotros lo hacíamos chistes muy lentos, un humor muy lento y muy como artesanal. Y al principio Chistes hechos en casa. sufríamos con eso. Y después dijimos, ¿sabes qué? Me encanta esa cosa como lenta que tiene el humor chileno y las películas chilenas Sí. y la televisión chilena como lenta, como que ahora ya no la tiene y es fome la televisión chilena porque es rápida. Y por eso la gente ve la televisión turca porque es lenta. Qué buen análisis. Sí, pues, si Chip Libre está escrito como por Woody Allen. ¿Ah? Qué buen análisis. Pero es verdad, porque es lento. ¿Por qué ver televisión turca? Porque es lenta. No, no. Es la raja esa weá. Y en realidad, nosotros somos más bien lentos. Claro, lento. Y a mí me gusta. A mí también me gusta. Pero no he tenido la suerte. ¿Responde esa tu Humor pregunta? cetáceo. No, en 31 minutos yo creo que la influencia son los Muppets, en ese sentido. Y Nicanor Parra, por lo visto, por lo menos de los adultos que nos gobernaban en esa época, no existía. Nunca te vi ahí tampoco. No. No. No, pero estaban en clínica, así que sí, por alguna parte había una... Ah, sí. Pero sí, por ejemplo, yo siento que en ese sentido, Álvaro, estoy pensando ¿Sí? en Álvaro Díaz, sí tiene como un lado bien parriano que sí lo explotó yo creo en el Clinic, como, Sí. como en ese tipo de humor. Sí. Pero 31 minutos era más bien como nosotros queríamos hacer los Muppets y nos quedaron en el sentido Cuba, ¿cachai? Ahí sí hay era como hicimos los Muppets en Chile, entonces eran como unos monos más o menos. Sobre todo a mí la que más me gusta es la primera temporada por eso, porque es súper ordinaria, ¿cachai? O sea, como que aguantaba que estuviera, no sé, unos monos, así, unos títeres penca, que la tercera, la cuarta, ya la de ahora ya es imposible que eso se aguante, porque ahora tiene estándares como esta universidad, ya como que estaba en la raja, ya no podía ir. Pero antes igual a mí me gustaba esa cosa como pobre. A Plaplac. Claro, cuando yo llegué a Plaplac era Plaplac, ahora es como una weá Es muy... como No, Harvard. ahora es Harvard. Ahora Diego Portales. Ahora Diego Portales. Claro. 2 preguntas. Última. O cero. O C también. ¿Ninguna? ¿Nadie se quiere ganar el libro? ¿Nadie se queda? Bueno, gracias por venir. Espero que lo hayan pasado bien. Nos veremos en el próximo.